Congresista Luz María Múnera, bienvenida al Consejo de Redacción. Buenos días, ¿cómo está? Nos alegra saludarla. Buenos días para ti y para quienes nos ven a esta hora madrugaditos. Y bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación. Siempre dispuesta a conversar con ustedes. Siempre dispuesta. Y un saludo también a mi contertulio. A Luis Miguel López, también representante a la Cámara de otra orilla ideológica. Congresista, un abrazo. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días también para toda la mesa, a Luzma, a todos los que nos ven. Muchas gracias por la invitación. Vamos un poco con lo puntual inicialmente con la representante Múnera. A propósito del balance que hace usted de estas dos jornadas de movilización ciudadana. Antier, en favor de la actuación del gobierno nacional y de las reformas que se le están presentando al Congreso. Ayer los opositores de esas mismas reformas. ¿Qué balance hizo usted de esta doble jornada de participación, presencia en el país, movilización ciudadana? Bueno, lo primero que tengo que decir es que ese es el país que queremos y que estamos buscando y tratando de construir. Un país donde unos y otros puedan salir a manifestarse, donde podamos ver esa pluralidad de país en las calles. La movilización social ha sido una herramienta de la ciudadanía durante muchos años en la historia de Colombia y este no podía ser la excepción. Antier salimos quienes estamos en el gobierno, apoyando el cambio, y ayer lo hicieron los ciudadanos y ciudadanas que no lo apoyan, que piensan que no es por ahí la vía de construcción del país, y creo que unos y otros tienen ese derecho democrático de hacerlo. El único llamado es a que lo hagamos en paz, sin violencia, respetándonos los unos a otros en esa construcción de un país para todos y para todas. Creo que eso es lo más importante, lo más relevante. Creo que no es un problema de contar cuántos hubo en una ciudad o en otra. Creo que el problema hay que ponerlo donde es, y es un país que tiene hoy la posibilidad de que decir lo que piensa no le va a costar la vida. Luis Miguel, y su balance a propósito de estas jornadas de movilización durante los dos últimos días, porque los diferentes bandos políticos, digámoslo así, y ciudadanos tuvieron la oportunidad de pronunciarse en las calles. Sí, yo creo que acompañando un poco lo que dice mi colega, pues todos tenemos el derecho a marchar. Yo creo que el día de ayer tuve la oportunidad de estar también en las marchas. Tuve la oportunidad de estar en la marcha contra las reformas. Es un mecanismo valioso de participación, de mostrar al gobierno y también, por supuesto, al legislativo, digamos, las inconformidades que hay respecto a reformas que preocupan al país. Y yo creo que es un buen mensaje también que la ciudadanía participe, como ese también elector primario, como ese legislativo primario, porque nosotros nos debemos también a todos los colombianos, y en este caso pues fue muy valioso, y sabemos que seguirán habiendo pues estas marchas en pos de eso, de reclamar lo mejor para el país, y que hay que estar atentos. Yo creo que un balance de esto es: el gobierno debe escucharnos a todos, tanto a los que están, por supuesto, a favor de las reformas, pero también los que estamos en contra, porque ciertamente hay muchas preocupaciones que deben ser tenidas en cuenta en pos del país. Representante Luz María Múnera, ¿y cómo analiza usted el discurso de cierre de las marchas del 14 del presidente Gustavo Petro ante toda la plaza, reunido con su familia y sobre todo llamando a la sociedad a que se levante si de alguna manera no respetan sus intenciones de las reformas? ¿Usted cómo analiza ese llamado a que continúen las marchas? Bueno, yo creo que estamos cambiando las formas en el país. Este es un gobierno distinto, diferente, y creo que el llamamiento que hace el presidente Petro es a que quienes hoy están apoyando el cambio en el país puedan hacerlo tranquilamente. Creo que es un buen mensaje, él en el balcón con su familia y mucha gente muy cercana a ese balcón, a la Casa de Nariño. Digamos que es una muestra más de que es un gobierno que quiere acercarse más a la gente, que quiere que la gente sienta que tiene un presidente de la República que eligió no a un extraterrestre ni a alguien completamente distinto
a ellos mismos, sino que eligió a un hombre que quiere estar junto a la gente, que quiere que la gente esté cercana. El llamamiento a la movilización social es una muestra también de que este gobierno va a respetar el derecho constitucional, además de marchar y de salir a las calles. Creo que hay varios espacios donde dar esos debates. El Congreso, lo dice muy bien Luis Miguel, es un espacio bien importante para ese debate y para esa discusión, pero nosotros nos debemos también, cada congresista elegido y elegida, nos debemos a las comunidades, nos debemos a quienes nos eligieron, y recordar, uno es el candidato o candidata de sus electores, pero una vez elegido es el representante a la Cámara o el senador o el presidente o el alcalde o el gobernador del conjunto de la sociedad que lo eligió. Hoy un presidente que le está diciendo al país el debate es válido, la movilización para defender y decir por qué queremos las reformas es válido, pero estamos tratando pues de gobernar pensando en los 50 millones de habitantes y no de gobernar pensando solo en una minoría. Este es el mensaje fundamental que hace el presidente, y yo creo que el país tiene que acostumbrarse a que unos y otros puedan manifestarse públicamente a favor o en contra. Ese es el verdadero ejercicio de la democracia. Representante López, quisiera saber usted desde su orilla cómo vio este discurso, cómo lo analiza y qué cree que vendrá con respecto a las movilizaciones. Bueno, yo me manifesté en Twitter, la verdad sí hubo algunas palabras que siento yo, por supuesto, que no debieron haber sido dadas allí. He entendido y también concuerdo en algunas cosas que menciona el señor presidente, menciona que ha puesto las reformas en el Congreso, eso es cierto, pero esa necesidad de advertir que si no se aprueban las reformas, pues será el pueblo quien la reclame, pero un poco también como ejerciendo esa presión. Yo creo que sí, desde el Congreso, también desde las calles y por supuesto en las palabras del presidente se ha visto una línea de pronto no de división de poderes, sino más bien un poco en una búsqueda de diferentes medios, sin contar con esa división de poderes para lograr lo que se quiere. Entonces, la verdad preocupa. A mí sí me queda un sinsabor después de ese discurso, porque además, pues un poco enfatiza en otras épocas también que tuvimos en el país, que por supuesto cada uno de nosotros recuerda y de las que no nos alegramos, pero yo creo que este es otro tiempo, es otro momento de Colombia, un momento importante, valioso, pero ciertamente creo que no había necesidad de enfocar el discurso de esa manera. Entonces yo creo que sí, el país tiene que estar atento, tenemos que despertar, tenemos que entender un poco la visión que hay de país, lo que se quiere, y tenemos que estar alertas, porque obvio hay mucho por mejorar, pero no podemos caer en que nos cambien el país, no para bien, sino para mal. Bueno, representantes, yo les quiero cambiar un poco el tema porque yo sé que ustedes están muy juiciosos, tienen muchísimo trabajo solo por hablarles de reforma a la salud y todo lo que, pues, para gran parte del país está hablando de esa reforma, pero hay un tema jurídico que en estos momentos está llamando la atención y es la forma de presentación de esa reforma, si como ordinaria, como se presentó, o estatutaria, que implica un mayor debate, una mayor participación, pero además es que estamos hablando de un derecho fundamental. Representante Luz María, ¿usted se siente segura de darle un trámite bajo una ley ordinaria y no estatutaria, o usted qué piensa del asunto? No, yo creo que la posibilidad jurídica y legal de que sea una ley ordinaria es absolutamente válida. Es la elección que ha hecho el gobierno y se ha cuidado y viene cuidándose mucho, pues, en términos de lo jurídico. Puede ser una ley estatutaria o puede ser una ley ordinaria. En este caso va a ser tramitada como una ley ordinaria y esto es absolutamente posible. El debate está abierto. Yo creo que no es verdad que no haya debate alrededor de la reforma a la salud. Yo misma vengo recorriendo municipios, hablando con las comunidades, citando a reuniones, a foros, a seminarios, y cada quien del pacto está haciendo lo propio, lo mismo que está haciendo obviamente el gobierno nacional.
hemos tratado de que se participe, vienen también foros, porque realmente, pues en el momento en que entra, y eso Luis Miguel lo sabe, en que entra ya oficialmente una ley, es el momento en que los foros, los seminarios, los conversatorios empiezan a darse realmente. Así que la ley puede ser una ley ordinaria sin ningún problema. Creo que el debate no es si es estatutaria o es una ley ordinaria. Creo que aquí también las EPS quieren ganar tiempo. Saben que una reforma estatutaria, una ley estatutaria, pues obviamente llevará más tiempo en su debate y en su discusión. Pero el problema no es jurídico. El problema es que tanto tiempo quieren ganar las EPS para intentar cambiar la reforma. El debate está abierto. Yo siempre he dicho, lo que hace que llegue al Congreso de la República, que allí nunca sale lo que entra. Entró una reforma y el debate se hará de manera amplia, muy amplia. Ese es el objetivo del pacto histórico y creo que también del gobierno nacional. Está abierto el debate, vamos a darlo y vamos a darlo con toda la amplitud, pero vamos a darlo también con toda la rapidez, porque las reformas no esperan. Y recuerden que los periodos presidenciales son de 4 años y pues quienes ganaron las elecciones, que además hoy se suma mucha más gente que en su momento tuvo temores de votar por el pacto histórico, por Gustavo Petro y Francia Márquez, hoy están más seguros. Hoy esos 11 millones de colombianos son muchos más, pues están esperando que eso que se prometió y por lo que ganamos las elecciones se cumpla. Hay que hacer dos claridades, congresista, con el menor de los respetos. Primero, las EPS no son los que están solicitando que sea una ley estatutaria, son compañeros suyos en carta que conocimos los medios, que le recomendaron al presidente y al presidente del Congreso, presidente de la República, un trámite u otro para evitar tropiezos posteriormente en la Corte Constitucional. No son las EPS, primer punto, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos diferencias. No, yo creo que lo que hay detrás son las EPS haciendo su trabajo. No, yo ahí sí, pero igual es que no podemos avanzar en la discusión porque qué pena, es que no hay ninguna diferencia. O sea, usted dice que yo conozco una carta, toda la opinión pública, una carta donde le dicen al presidente, es más, el presidente del Congreso dijo, es más, le dijo el presidente del Congreso al presidente de la República, el camino normal es que usted haga la consulta a la Comisión de Servicios, es decir, al Consejo de Estado y dijo el presidente, es mucho el tiempo, la vamos a tramitar como una ley ordinaria. O sea, ¿para qué echarle más fuego a la candela diciendo que son las EPS? O sea, no tiene sentido. Ya se ganaron las elecciones, hay que legislar, ¿o no lo cree? Claro, en eso estamos, precisamente, lo que estamos buscando es legislar. Sí, pero no con narrativas inexactas que llevan a mensajes distintos, congresistas. Es una iniciativa que nace solo del pensar de congresistas, pues tampoco es exacto. Aquí las EPS vienen haciendo su trabajo y tienen el derecho a hacerlo también. O sea, es que en el debate de la ley tienen que entrar todos los interesados y las EPS son uno de los interesados en este cuento. Sí. Yo no lo estoy diciendo como una crítica, me parece apenas normal que entren las EPS, las IPS, el conjunto del pueblo colombiano al debate. Eso yo no lo veo problemático. No, es que tendrán que entrar, pero decir de una vez que fueron ellos los que quieren un trámite de aquí, no, le reitero, fueron sus compañeros congresistas, pero Juan, bueno, avancemos yo le hago un punto. Sí. Le hago un punto. Usted descarta de plano que algunos congresistas podrían estarle haciendo lobby a las gerencias de las EPS para eso. ¿Usted lo descarta de plano? No, es que yo no estoy hablando de eso, Felipe, yo estoy hablando de una aseveración que dijo la congresista que dijo que fueron las EPS que quieren un trámite u otro. Eso, Felipe, es lo que pasó, una carta a los congresistas. Por supuesto que habrán lobistas, es lógico, es normal, es legal. El Congreso además. Ha existido. Claro, y además es absolutamente legal. Es legal. Lo que pasa es que desde el mismo pacto histórico, algunos del pacto histórico fueron los que lo solicitaron eso al gobierno. Pero bueno, Juan, le pido que haga preguntas, si tiene preguntas, y no seguimos la ronda. Listo, no, es que, Felipe, no me regañe, momento como regañado, porque es que finalmente lo que yo estoy haciendo aquí es una claridad para poder avanzar en el tema. Y en el tema es claro. Y lo decía ahorita Andrea, en las alocuciones del presidente para los dos congresistas hubo una frase que asusta la opinión, porque las marchas son estados de opinión que dijo. El jefe del Estado dice, después de agregó, tal vez se repitan los hechos de 1938 cuando detuvieron la revolución en marcha. Quizás en los círculos del poder económico se tejan mecanismos para evitar una época de cambio. Si eso es así, solo hay que recordar a 1938. Detener la revolución en marcha condujo al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y a una violencia que aún no termina.
Asustó esa aseveración del presidente de la República porque dijo que si el Congreso no la aprueba, pues mucho cuidado que puede encadenarse en una violencia posterior. ¿Qué piensan ustedes de esa frase que preguntó Andrea, que quedó como en el aire para los dos congresistas? Bueno, ya lo mencioné en mi anterior intervención. La verdad es que yo creo que no era necesario esa aseveración. Y no solo eso, la verdad es que es un discurso que en vez de unir, que he escuchado bastante, ese objetivo del gobierno actual, de los simpatizantes del gobierno, pero yo lo que veo cada vez es mayor división, mayor polarización. Inclusive divide el país bajo un término de lucha de clases, bajo estos términos también empieza a dividir el país. Y yo sí creo que en el fondo eso no está bien. Justo desde ese punto de vista es imposible, es muy complejo construir país en esa búsqueda de paz que queremos todos, porque al final lo que nos está haciendo es dividirnos, y al final también lo que está haciendo es, si no logramos de una forma, lo haremos de otra, o lo haremos como sea. Yo creo que eso sí, esos son puntos que preocupan, y yo creo que todo el pueblo colombiano tiene que estar atento a eso, tiene que estar atento, y ahí es donde estamos aquí los congresistas, pero también el pueblo, y por eso las marchas es manifestando eso. Yo creo que en democracia y en esa búsqueda del bien común y del país que queremos, yo creo que podemos hacerlo de una manera mejor, así que es una exhortación, yo creo que hay que hacerla al presidente y también a todo el país, de que tenemos que desde adentro, desde el fondo, desde el corazón. No puede ser divididos que construyamos el país que queremos, y no puede ser a través de estas, si se quiere decir, amenazas, pues al Congreso o al país también. Luz María, su postura. No, yo no creo que sea una amenaza. Yo creo que también vamos a tener que irnos acostumbrando a que el país está cambiando. Y uno de los grandes problemas que ha tenido Colombia es que no tiene memoria histórica. Y lo que está diciendo el presidente Petro no es una amenaza. Está recordándole al país que momentos históricos importantes han terminado en violencia en la que nosotros no queremos terminar. Si usted mira el plan de desarrollo, está transversalizado por la búsqueda de la paz total. Y lo que le está diciendo al país es, aquí hay un mandato del pueblo colombiano, aquí hay un mandato de cambio para las reformas, no solamente la de la salud, sino la de la justicia, la pensional, la de trabajo, etcétera. Y ese mandato, lo que le está diciendo el presidente al país es, recordemos que cuando se le ha incumplido a ese mandato, pues el pueblo colombiano ha salido a movilizarse, y eso es precisamente lo que no queremos. Está pidiéndole a los grandes poderes de este país, permitan el cambio, porque el día de las elecciones, pues la mayoría del pueblo colombiano votó por el cambio, y le está diciendo al mismo tiempo al pueblo colombiano, ustedes votaron por el cambio y tienen que acompañarnos en esta lucha para lograrlo. Eso es muy diferente a llamar a la violencia. Está advirtiendo que tenemos una historia y que esa historia no puede repetirse. Cerremos esta revisión de asuntos coyunturales de la vida nacional con la ley de sometimiento. Suponemos que ya tuvieron la oportunidad de darle una mirada al borrador de la propuesta que hace el Ministerio de Justicia, que hace el ministro Osuna. Cárcel entre 10 y 12 implica cárcel, máximo de 12 años para estructuras criminales, dirigencias de estructuras criminales como el Clan del Golfo. Luis Miguel, ¿eso es suficiente? ¿Usted queda satisfecho con la propuesta del proyecto de ley de sometimiento a las bandas criminales? Pues realmente es una constante que hemos visto en el gobierno. Desde el año pasado se presenta este proyecto de ley de paz total, y ya todos hemos ido viendo lo que ha sucedido en el país, inclusive respecto a ceses bilaterales que no eran tan bilaterales. Y yo creo que el gran sentimiento que tiene hoy el país, los colombianos, es que hoy se quiere premiar a los delincuentes y más bien se quiere atacar y se quiere buscar al que trabaja, al que produce, a los que trabajamos. Y eso es una gran preocupación que tenemos. Ahorita hablábamos justamente y nos preguntaban de la preocupación que tenemos de lo que está sucediendo en el Congreso, las facultades extraordinarias que está pidiendo el gobierno. Luzma hablaba de la necesidad del debate o que va a haber debate, pero
Justo ayer tramitaron en el Congreso mensaje de urgencia para la reforma a la justicia y con todas sus complejidades también. Y esto nos deja en un margen de tiempo muy corto para estudiar estos proyectos de ley que son de gran importancia y de gran relevancia en el Congreso de la República. Esperamos que eso se pueda quitar, porque el mensaje de urgencia se puede quitar a la reforma de justicia. Esperamos que esto no pase con la reforma a la salud, que además también, como pasó el año pasado con algunos proyectos más, que íbamos a tener gran debate, que se iba a esperar, pero finalmente se ponía mensaje de urgencia y se terminaban tomando decisiones a pupitrazo, que finalmente lo que estamos viendo, pasando por encima del Congreso, aprovechando situaciones que la verdad creo que no son el mensaje correcto al país. Y yo sí creo que es necesario dar un debate amplio para lo que queremos de país todos, porque como lo mencionaba, debemos cambiar muchas cosas, pero también hay que revisar cómo hacerlo, y no puede ser pasando por encima del Congreso, pasando por encima de la división de poderes. Aquí no es si soy simpatizante de un gobierno o no. Yo como congresista, nosotros como congresistas tenemos que ser simpatizantes, tenemos que estar a favor del Congreso, de la división de poderes, y ejercer ese cargo tan importante de legisladores y ser esa junta directiva que toma las mejores decisiones para el país de cara al futuro, porque son decisiones muy importantes, como la reforma a la justicia, como el plan de sometimiento, como por supuesto también la reforma a la salud y las demás que piensan poner el gobierno nacional. Luz María, precisamente con este tema de la ley de sometimiento, dice el ministro que habrá extinción de dominio, pero que estas personas podrán quedarse hasta con el 6% de lo que entreguen. Lo que pasa es que lo que entregan, y lo conocemos históricamente en Colombia, no es todo lo que han adquirido con narcotráfico, con asesinato, con extorsión, con minería ilegal y con muchas otras prácticas. Dirigencia del Clan del Golfo que es multimillonaria. Pena efectiva de cárcel máximo 8 años, tal vez 6. Pena restaurativa de 4. ¿Eso, congresista, eso es suficiente? Luz María. Bueno, lo primero es que eso ya se ha hecho en Colombia. Las negociaciones con los grupos paramilitares dieron un máximo de 8 años. Y eso no se nos puede olvidar, y eso no lo hizo ni la izquierda, ni Gustavo Petro, ni los alternativos. Lo hizo la derecha de este país, ¿cierto? Eso ya se ha hecho en Colombia. Hoy ponen el grito en el cielo en un proceso donde ellos han hecho procesos similares. Eso es lo primero. Lo segundo es que habrá que reglamentar, investigar, y eso será un trabajo, digamos, concienzudo y permanente para saber cuáles son los dineros que tienen, para encontrarlos y para poder llegar a ese último, que tampoco se lo está inventando Gustavo Petro. Hoy vemos cómo muchos, inclusive narcotraficantes, prefieren ser extraditados porque en Estados Unidos pues entregan una plata, se quedan con el resto y pagan menos cárcel y salen con su plata como si nada. Esto tampoco lo están diciendo quienes se oponen a la posibilidad de esta justicia, ¿cierto? Entonces yo creo que estamos caminando y estamos con un debate abierto, muy abierto a las posibilidades de que logremos paz total. El debate, vuelvo y repito, empieza y vuelvo y repito, y quiero decirle a Luis Miguel algo. Mire, nosotros como congresistas, el Estado colombiano, con el dinero de la gente, nos entregan 50 salarios mínimos legales vigentes al mes para pagar un grupo de asesores, de UTL, de hombres y mujeres conocedores. Esa plata no es para otra cosa, es para eso. Para que cada congresista tenga un equipo capaz de ayudarle a entender, de ayudarle a comprender, de ayudarle a mirar a fondo cada reforma. Y en eso es en lo que hay que ponerse. Aquí tuvimos debates que dijeron es que pupitrear, después de 12 horas de debate y de muchos otros debates y muchas otras discusiones por fuera de la plenaria. Así que los debates no pueden ser eternos, pero además la plata hay que gastársela en lo que el Estado dice que hay que gastársela. 50 salarios mínimos legales vigentes le permiten a uno tener economista, abogado, sociólogo, politólogo, que le ayuden a cada congresista a entender de fondo desde la legalidad, desde la teoría, desde donde quiera, cada ley y cada reforma. Yo tengo un equipo muy robusto, eso no es un secreto. Cuando sale una ley, yo a las 24 horas ya tengo un equipo sentado explicándomela. Entonces los debates eternos no.
O sea, nos acusaron de debate eternos cuando llevábamos muchas veces hasta 12 horas sentados con un montón de gente repitiendo y repitiendo como un loro en un ejercicio que también ha sido de dilatar al interior del Congreso los debates de las diferentes reformas. Así que hay que trabajar, o sea, nos eligieron para trabajar. Y yo espero que quienes están interesados a favor o en contra de estos proyectos, pues se pongan a trabajar, a investigar, porque tenemos las herramientas más que suficientes para poderlo hacer de manera ágil y no dilatar procesos que el pueblo colombiano está esperando respuestas de este nuevo gobierno por el que votó y de estos cambios que fueron los que se eligieron el año pasado. Luz María, gracias por atendernos esta mañana. Volveremos a conversar. Este año sí que vamos a tener tema para hablar en Consejo Y sí que de tienen Redacción. trabajo, Felipe, es que yo no entiendo cómo hacen. Pues me gusta esa explicación de la representante porque ojalá que todos tengan esos equipos bien fortalecidos porque de verdad, solo el hecho de la cantidad de reformas que tienen, pues les implica mucha responsabilidad y esperamos que lo hagan de esa forma. Tienen una enorme responsabilidad, exactamente, Paula, y esperamos de ellos, de todos los congresistas, el mayor compromiso para dar el trámite debatido, responsable, inteligente a estas propuestas. Luz María, gracias. Feliz día. Un abrazo muy grande y gracias a ustedes por invitarme, siempre dispuesta a estos debates, y a Luis Miguel mi abrazo y mi reconocimiento. Es un compañero con el que he podido dar debates francos y debates respetuosos siempre, así que un abrazo, Luis Miguel. Muy bien. Luis Miguel, gracias también por acompañarnos. Abrazo también para usted. Y volveremos a conversar de estos y de otros asuntos. Igualmente, muchísimas gracias, encantado de estar por acá, síganos invitando a todos los que nos escucharon. Luzma también, un abrazo, muchas gracias. Conozco de su equipo y de su juicio, y así también yo creo que hemos dado unos grandes debates, y como usted sabe, también tenemos un gran equipo en el Congreso, con eso que nos permite el Congreso, porque sí, definitivamente la responsabilidad es muy grande, y hay que hacerlo con altura, y por supuesto dando lo mejor por nuestro país. Así que un abrazo, Dios los bendiga. Representantes a la Cámara por Antioquia, Juan, de orillas ideológicas diferentes, pero juiciosos, disciplinados, trabajadores responsables y concentrados en la misión que el pueblo les entregó a través de la votación.